Paz y bien, estimados estudiantes. En este mes dedicado al Sagrado Corazón, pedimos su intersección para que nos ayude a salir pronto de esta situación de pandemia. Ahora compartiremos nuestro tema de cocientes notables, reforzando para algunos que ya lo saben o iniciando a aquellos que todavía no lo saben. Vayamos viendo la capacidad y el desempeño. Acompáñenme. La capacidad que vamos a desarrollar es usar estrategias y procedimientos para encontrar las reglas generales. El desempeño específico es combina y adapta estrategias heurísticas, procedimientos y propiedades algebraicas al determinar los cocientes notables. Muy bien. Para poderlo desarrollar vamos a ver la situación problemática. Como sabes, en esta situación de pandemia, en esta semana estábamos viendo la necesidad de los balones de oxígeno, ¿no? Cuyo precio exorbitante en algunos ha perjudicado en vez de ayudar a las personas que más los necesitan, ¿no? Roguemos para que siempre haya fraternidad, al menos en esta situación de pandemia que vivimos. Y este problema habla sobre eso. El precio del balón de oxígeno está dado por la siguiente expresión: x a la sexta menos 1 sobre x menos 1. Determina el precio de 2 balones de oxígeno. Para ello, ¿qué temas necesitamos saber? ¿Cómo se resolvería? ¿Qué operaciones yo tendría que conocer o recordar? Muy bien. Para esto vamos a ir recordando los casos de cocientes notables y sus propiedades. Tenemos 3 casos de cocientes notables. Para ello, primero observamos que los cocientes tienen que ser binomios. Mira ahí, 2 términos, 1, 2, entre 2 términos, binomio entre binomio. Ahora, el primer caso, o uno de los casos, porque no hay secuencia de quién es primero, quién es segundo o tercero, es cuando los 2 binomios son diferencia. Entonces, será un cociente notable siempre si n es par o sea impar. Si esta base x elevada a la n y esta base y elevada a la n sea par o impar, siempre es un cociente notable. Eso acuérdate. Segundo caso. Tenemos la división de una diferencia de binomios entre la suma. Pero ese caso solo será cociente notable si al elevar la x la vamos a elevar a un exponente par. N debe ser par, la i igual, ¿no? En los dos se está elevando por un exponente par, 2, 4, 6, 8. Si es impar, no será cociente notable y no lo podrás desarrollar como ahora vamos a reforzar. El último caso es cuando tengo el binomio suma sobre otro binomio suma. Entonces, pero este será solo cociente notable si la n es impar. O sea, si es 3, si es 5, 7, etc. Más no si es par. Si es par, si está elevado a la 2, a la cuarta, a la sexta, no vas a poderlo desarrollar porque no es un cociente notable. ¿Ok? Ahora vayamos. Segundo punto. Ya sabes que hay 3 casos. Menos entre menos siempre, si n es par o impar. Diferencia entre suma solamente si es par. Y más entre más, binomio suma entre binomio suma, solamente si es impar. Entonces con ello recién vamos a poderlo resolver. Entonces voy a darte las 2 formas que hemos dado en las clases anteriores presenciales a través de Zoom entre comillas. Primero, siempre vas a agarrar las bases, ¿no? Entonces, agarra la primera base como está. Si tiene exponente con su exponente, lo pones entre paréntesis al principio. Y la segunda base, el segundo término del binomio, lo pones al final. ¿De acuerdo? Al medio van a estar los dos, el producto de los dos. ¿Cuántas veces? Ahora vamos a reforzarlo. ¿Cuántas veces? Muy bien. Acá van a estar las 2 bases. ¿De acuerdo? Si tienen su propio exponente, o sea, no es 1, sino tienen otro exponente, 2, 3, igual con su propio exponente. Segundo, si la potencia, lo que está elevado es n, la primera base va a estar elevado a la n menos 1. ¿De acuerdo? Entonces,
la misma base en el segundo término es n menos 2. Les vas a ir restando la tercera n menos 3 y así sucesivamente hasta que la primera base desaparezca al final. ¿Qué pasa con la segunda base? La segunda base i no aparece, pero aparece en el segundo término y a la 1, ¿no? La base a la 1, la base i a la 2, hasta que termine en ¿qué? A la n menos 1, siempre. El n me va a dar el número de términos. Si n dice que está a la quinta, habrán 5 términos. Si n dice que es al cubo, habrá 3 términos. Si n dice que es a la 100, habrá 100 términos. Menos entre menos, los signos siempre todos son positivos. ¿Estamos? Entonces recuerda, al principio y al final solos y en el medio juntos, para poderlo recordar. Al principio nacemos solos, moriremos solos y en todo el transcurso de nuestra vida estamos juntos. ¿De acuerdo? Los exponentes, si es a la n, el primero n menos 1 y va decreciendo hasta que desaparece en el último término. Mientras que el segundo término aparece. Entonces va a aparecer con el exponente 1, 2, hasta tener como exponente final n menos 1. Bien, después que terminas, tienes que desarrollar la potencia, la multiplicación para el desarrollo. Decirme cuáles son los términos de ese cociente notable. No te vayas a olvidar. Otra manera que te dije es que, uy, no, Miss, no puedo, no sé. Bien, vayamos haciendo la otra estrategia que te dije. Bien, es menos entre más si es par. Tú ya sabes, has comprobado que el exponente es par. Entonces simplemente agarras, ya sabes, n te va a determinar el número de términos. ¿De acuerdo? Entonces, ya n, si hay 5, es a la quinta, habrá 5. Si es a la séptima, 7, en fin. Perfecto. Entonces copias las dos bases. Menos entre más va intercalado. El primero es más, el segundo es menos. El tercero es más y así sucesivamente. Hasta que en el último voy a poner los dos para ver si no comprendiste la primera, comprendas la segunda. Y copias las bases hasta la cantidad de términos que n te ha dicho, tantos términos. Bien, ahora a la x le pones n menos 1, porque estamos diciendo como al principio, ¿no? Va a ir decreciendo. N menos 1, n menos 2 y sigue hasta que al final sea x a la 0. ¿Y la i qué pasa? Ya, la i es a la 0, por eso no aparece, no va a aparecer en el primer término, ¿no? A la 1, a la 2, ¿hasta qué? Hasta la n menos 1. Son dos formas que te estoy dando para que recuerdes. Es lo mismo, pero de repente lo comprendes con la primera que te dije, al principio solos, al final solos y en el camino juntos. Vas desarrollando la variable x con su exponente a la n-1 y va bajando, mientras que la otra variable o la otra base, el término y, va a ir creciendo en el segundo término hasta quedarse solo a la n-1. La segunda forma que te estoy diciendo, no entiendo esto. Entonces simplemente copia las dos bases juntitas en todo, cuidado los signos, si es menos entre más es intercalado, más, menos. Si es menos entre menos, todo es positivo, ¿no es cierto? Bien, y lo juntas y vas a ir decreciendo en la primera base y creciendo en la segunda base. No te olvides de desarrollar las potencias, si la i es un número 2, si es un 3, si es un medio, si es 5. Entonces tienes que desarrollar las potencias, ¿sí? Entonces vamos al tercer caso. En el tercer caso ya tú desarrollalo como tú quieras, cualquiera de los dos. Es lo mismo, son iguales, simplemente que nos va a ayudar uno a recordar mejor la estrategia. Hay cocientes que obviamente nacen de productos notables, entonces lo puedes ir desarrollando también como productos notables o basándote en los productos notables. Más entre más, en este caso igual los signos intercalados, más, menos y termino en la última base, ¿no es cierto? Bien, la x al principio siempre elevado a la n-1. Y va a ir decreciendo la x y en el otro lado hasta que termine.
Mientras el segundo término i no aparece acá y aparece aquí en el segundo término. En el tercero a la 1, a la 2, hasta que termine en i a la n menos 1. Muy bien. Entonces, yo no voy a poder resolver cocientes notables si primero no tengo en claro sus propiedades. Otra de las propiedades que yo debo de tener en cuenta es lo siguiente. N, ¿qué cosa es n? N, ¿qué me indica? El número de términos. Si está elevado a la quinta, entonces el desarrollo tendrá 5 espacios, 5 términos. ¿De acuerdo? Otro, yo puedo saber el número de términos si tengo la expresión, por ejemplo, x a la n, más o menos, depende del caso, sobre, acá le voy a poner otro valor, depende del caso, esto es en forma general, ya tú sabes jugar con los números, pero sabes que solo hay 3 casos. Bien, entonces, yo debo de entender acá, por ejemplo, voy a ponerle otras letras, que puedo entender que se da la división de los exponentes, n sobre n, tiene que guardar la misma constante, p sobre q. ¿De acuerdo? Si yo divido estas potencias, entonces me tiene que salir un mismo número. ¿De acuerdo? Y ese número es el número de términos. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado en eso. Esa acotación es muy importante. Bien. Después ya hay otras propiedades del término enésimo, que también lo hemos visto en la ficha en la clase pasada y ahora de repente en reunión lo vamos a ver en una reunión Zoom. Bien, vayamos viendo un ejemplo para ir ya determinando. Por ejemplo, me tienen acá, si yo tengo que desarrollar x a la a más y a la n, x al cuadrado más y a la sexta, es un cociente notable. Te están diciendo que es un cociente notable, ya no lo tienes que averiguar. Y tiene 15 términos. Entonces ya te están diciendo que es que 15 términos que representa el valor a lo que está elevado a la base. Son 15 términos. Y te piden hallar a más n. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí o qué tienes que hacer acá? Simplemente aplicar la propiedad que acá te la estábamos mostrando de dividir los exponentes. Entonces, si es un cociente notable, entonces voy a dividir, me dice por propiedad. Entonces, por propiedad, yo debo de saber que a entre 2 es igual a n sobre 6. Y esa división me da el número de términos. Acuérdate, ¿cuánto es el número de términos? 15. Muy bien. Lo igualas a 15. Como son iguales estas proporciones, entonces yo como tapara, ¿no es cierto? El medio, entonces a medios es igual a 15. Por lo tanto, ¿a cuánto vale? Entonces, por lo tanto, si a medios es igual a 15, a va a valer 15 por 2, 30. Bien, y por otro lado, n sobre 6 es igual a 15, entonces la n va a ser 90, ¿no? ¿Qué te están preguntando? Hallar a más n. Entonces, si yo quiero encontrar a más n, sumaré 30 más 90 y esto me da 120. Bien, no lo voy a poder resolver si no recuerdo lo que son los teoremas. En el problema 2, por ejemplo, determina el número de términos del cociente notable x a la n menos 1 sobre kx menos 1 si el término 1 por el término 20 por el término 100 es igual a x a la 555, ¿no? ¿Cómo vamos a encontrarlo acá? Vamos a ponerlo un ratito arriba para poderlo desarrollar y tener el espacio suficiente. Muy bien. Como todo cociente notable, yo voy a ir desarrollando, porque me dicen, el término 1, el término 2, ¿cómo es eso? Entonces, mira, tú tienes el cociente notable, ¿no es cierto? Como es algo general, no sabes cuál es, pero tú sabes el desarrollo, ¿sí o no? Vamos a ir desarrollando. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el primer término? Muy bien, copias la base
¿Y su exponente quién va a ser? Muy bien, n-1, ¿verdad? Como es diferencia entre diferencia, va a ser suma todos los términos. Y el segundo va a ser x a la n-2, ¿verdad? Y aquí al medio aparece el segundo término, que es 1, ¿no? A la 1, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿hasta que terminará en qué número? En el número 1. 1 elevado a la ¿qué? Muy bien, elevado a la n-1. Muy bien. Entonces, ya considerando esto, vamos a ver, mira, este es el término 1. El término 1 es la base x a la n-1. El término 2, en cuestión de el término 2, ¿no es cierto?, es la x a la n-2, que al multiplicarse por 1 me va a quedar solamente la x. El término 2 es a la n-2. Ahora deduce, ¿cuál será el término 10? ¿Cuál será el término 100? Muy bien. Si has deducido bien, ahora vamos a poderlo resolver. T sub 1 por T sub 10 por T sub 100 es igual a la x elevado a la 555. Muy bien. Habíamos visto que el T sub 1 es x a la n-1. Como no tiene exponente, o el exponente, perdón, es 1, 1 por... quedamos con n-1. T sub 10, ¿a qué será igual? Muy bien, x a la ¿qué? Muy bien, n-10. Muy bien, porque el 1 ya sabemos que elevado a cualquier potencia se va. ¿Y quién será T sub 100? Muy bien, en este ejercicio será x a la n-100. Muy bien, y esto completa mi ecuación. Como recordarás, aquí está una multiplicación de bases iguales. Y cuando tengo las bases iguales, copio la base y los exponentes los sumamos, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos que sumar n-1 más n-10 más n-100. Y esto me tiene que salir igual a x a la 555. Reduciendo esta partecita de acá, para igualar a 555, entonces tendríamos 3n, ¿verdad? 3n menos 1 menos 10 menos 100 es menos 111. Y ese exponente es igual al exponente 555. De tal manera que 3n es igual a 666 y n es 222. Muy bien. Entonces, ¿qué representaba el n? En este caso, el número de términos, ¿ves? A la n. Ah, muy bien. Es así como vamos a ir desarrollando poco a poco más problemas sobre este tipo. Nos falta calcular el término enésimo, en fin, pero ya se va reforzando. Ahora tú vas a resolverme la problemática del oxígeno. ¿De acuerdo? Vas a desarrollar esta división y me vas a encontrar el valor. Me lo vas a decir en nuestra reunión que tengamos, cuál es el resultado del precio de estos dos balones. ¿Sí? Y también vas a juntar a tu respuesta en nuestra reunión qué hiciste para aprender este tema, qué cuidados realizas para no contagiarte. Muy bien. Entonces, nos vemos con esta reflexión. Nos vemos en nuestra próxima sesión a través de mi canal. Paz y bien, cuídate mucho.